En Pasado Urgente aprovechamos este mes de mayo para conmemorar una fecha por demás especial y tiene que ver con un emblema de la provincia de La Pampa, un emblema hoy convertido en parte turística de la provincia, tiene que ver con el Parque Luro, que aborda formalmente a su centenario. 100 años de lo que fue la fundación de San Huberto, la fundación formal, iniciada por una epopeya, por una hazaña de Pedro Olegario Luro, y un sitio sensible a nuestra historia y también a la historia de la Argentina, porque nace nada menos que desde uno de los episodios más tristes de nuestro país, como fue la conquista del desierto, luego que Ataliva Roca, hermano de Julio Argentino Roca, donara esas tierras para que Pedro Luro iniciara un sueño que tiene miles de aristas, desde la lucha por la provincialización hasta lo conocido, no sé si por muchos, y tiene que ver con los ciervos y los jabalíes que llegaron desde Europa para quedarse definitivamente en nuestra provincia y ser parte hoy de nuestro paisaje. Pero hubo un largo derrotero, luego Pedro Luro, continuó su hijo, continuó Maura, una sucesión de hechos tremendos, la dictadura de por medio haciéndose cargo cuando la provincia empezaba a negociar con la heredera de Maura el traspaso de las tierras, hasta que finalmente en el 73 se convierte en patrimonio del Estado de la provincia de La Pampa. Pero es por demás largo el viaje que vamos a iniciar en Pasado Urgente, porque se trata nada menos que de los 100 años del Parque Luro. A un siglo de su nacimiento, el Parque Luro se erige como un símbolo de la provincia de La Pampa, acaso resumiendo parte grande de su historia en cada uno de sus ingredientes, hechos y personajes que marcaron su destino. Alumbrado a partir de las entrañas argentinas como resabio doloroso de lo que alguna vez se llamó la conquista del desierto, aquel San Huberto y su artífice, Pedro Olegario Luro, soñó un paraíso lejano. Se atrevió a cimentar una pampa libre en discusiones entre los rincones de ese parque y hasta vio chocar sus sueños contra el implacable suelo dominado por el monte, el Caldén y la inmensa soledad, al igual que los aventureros sucesores. Lo que se sabe es que después de la conquista del desierto, las tierras que se conquistaron fueron repartidas entre los militares del ejército. Las tierras que después obtiene Luro fueron en principio de Roca, de Julio Argentino, que se las entrega a su hermano Ataliva. Ataliva tiene 3 hijas y una de ellas, Arminda, se casa con Luro. Luro era una persona que viajaba mucho a Europa y sus amigos empezaron a convencerlo de que formaran esas tierras un coto de caza. Es así que trae especies europeas como el ciervo y el jabalí, y también trae faisanes que lograron adaptarse medianamente al clima de La Pampa. Cuando hacen la campaña del desierto, el gobierno no te da plata y entonces paga con campo. Y ahí a Ataliva Roca teóricamente le tocan creo que 80 leguas de campo, que por supuesto nunca se las entregaron todas porque evidentemente no se podía. Y entonces el abuelo compra San Huberto, que era vecino al campo ese de Potrillo Oscuro, que era el campo de mi abuela. Entonces por eso se hace todo, no sé, se hace todo ese complejo, digamos, porque ahí es donde empieza la historia, ¿no? Así comenzaba todo. Tras la incursión de las tropas de Julio Argentino Roca por la provincia, consolidada aquella conquista del desierto, su hermano Ataliva Roca percibió 180.000 hectáreas de espeso monte de Caldenal, extensión que repartió entre sus hijos. Allí, a partir de las 23.700 hectáreas recibidas por su hija Arminda, su esposo Pedro Olegario Luro fundó San Huberto, un sueño aventurero que se consolidaba ya como pionero, siendo el primer coto de caza de la Argentina y del continente. Luro llega a estos lugares acompañando un grupo de cazadores, digamos, ¿no? Interesados en cazar.
cuando acompaña a estos cazadores, ve seguramente el potencial de este bosque y pensemos que eran aquellos exponentes de la generación del 80, con viajes muy frecuentes a Europa y con bastante vida europea. Entonces, lo que se puede especular es que, acostumbrado a las especies de caza europea, es que él introduce como especie de caza, eso es importante también, el ciervo y el jabalí. San Huberto en realidad, se constituye en 1903. En 1903 Pedro Legario Luro recibe una carta de su amigo francés, el duque de Montpensier, en donde le dice que viene a América para cazar. Entonces él habla con su suegro, con Ataliba Roca, y le pide que le ceda 3.000 hectáreas, digamos, ¿no?, para introducir tanto el ciervo colorado como el jabalí europeo. Ahí es el inicio, digamos, de San Huberto. En 1907, Ataliba Roca, de todas las hectáreas que él tenía, de todas las tierras que él tenía, hace un reparto en vida, en donde, a la esposa de Luro, Arminda Roca, le toca 20.000 hectáreas más. Un total de 23.700 hectáreas, en donde ahí oficialmente se forma San Huberto, ¿no? Ahí queda como conformado como coto de caza. Es el primero en el país. El espíritu de implacable visionario que dominó a Luro se tradujo en sus acciones públicas como legislador y el marco privado, al punto de alumbrar emblemas palpables como Mar del Plata, la Avenida 9 de Julio o también sueños truncos como la Ciudad de Cristal en el litoral. Embarcado en aquellas hazañas, eligió a San Huberto como sitio destacado para la caza, importando así ciervos de Rusia, jabalíes desde Francia y otras especies que, a un siglo de su nacimiento, se convirtieron ya en símbolos pampeanos. Luro trae allá por 1907, según se pueden rescatar de algunos testimonios, que no son muy precisos, pero podemos hablar alrededor de esa fecha. Luro introduce 3 machos de ciervo y 7 hembras, y con ese plantel inicial, más algunos jabalíes, que trae 2 jabalíes machos y 5 hembras, con ese plantel da origen a todo lo que es la fauna que sustenta la caza mayor desde aquella época hasta hoy aquí en la provincia de La Pampa. Los primeros ciervos que llegan de Rusia, creo que murieron cuando llegan. Entonces tuvieron que traer otros ciervos, pero había que, como no cabían las cornamentas, porque eran camiones, vagones de hacienda, hubo que reformarlos para que entraran las dichosas cornamentas. Así que debe haber sido todo un trabajo espantoso. Venían principalmente europeos en la época de invierno, en la época de Brahma, y funcionaba como lo tenemos hoy. Hoy, o sea, como conocemos los cotos de caza hoy. Si podés lograr tener una lectura de cómo estaba dividido el campo, tenía un área que era dedicada a las aves. Esa área estaba cercada y además tenía techo de alambre para que los gatos monteses no se comieran los ejemplares de faisán. Después tenía otro área dedicada, un cerco, dedicado exclusivamente a los ciervos y otro a los jabalíes. El esplendor de la construcción de San Huberto y su patrimonio artístico y arquitectónico expresaban el nivel más alto de aquella oligarquía argentina tan obsesionada en reflejar el estándar europeo. La fastuosidad de sus rincones y pertenencias, las atracciones como el Tanque del Millón, los carruajes y la conectividad del predio hasta una vía de tren propia, establecían además al lugar como un paraíso en el medio de la soledad, pero a la vez apetecible para las más altas sociedades de Argentina y Europa. En la época de San Huberto también había una carta, donde cuando llegaban los invitados, también está esa carta, justo la tiene este familiar, donde estaban los menúes, jabalí, de ciervo, ranas y bueno, algunas otras comidas exóticas que también se les ofrecían también a los
a los invitados de la talla de Carlos Tais, la infanta Elena de Borbón. Se confirmó que estuvo en San Huberto para el centenario de Argentina en 1910, cuando ella viene a la Argentina, estuvo en San Huberto porque está la firma de ella y la firma de todos los que habían venido en la comitiva. Estuvo en San Huberto, que eso hasta el momento se tenían dudas si estaba o no estaba. Llegaban al puerto de Buenos Aires, de ahí se tomaban un tren, que el tren llegaba hasta Naicó, hasta la estación de Naicó, y él, en la época de la construcción de su casona, había traído las vías del ferrocarril hasta la misma estancia, hasta el casco de la estancia, lo que se conoce un tren de trocha angosta. Y así llegaban los visitantes hasta el medio de la Pampa, y también él logró traer artesanos y todos los materiales que necesitaba para la construcción de su estancia. El caserón de San Huberto se erige aún hoy como el único ejemplo en el país de una arquitectura Luis XVI, con fuertes características de la denominada Belle Époque. Pero el esplendor de San Huberto también descansaba en detalles únicos y la significancia de un sitio que en aquellos principios de siglo sirvió para disparar una lucha clave de la Pampa, iniciada por el propio Luro en pos de la provincialización. Ya estaban introducidas a partir de 1903. Se termina de introducir por ahí alguna otra especie y aves exóticas a partir de 1907, donde queda establecido, donde queda organizado como tal, como coto de caza. En el 11 es donde se termina de construir el chalet, por ahí. Entonces por ahí se empieza a construir el chalet de 1907 a 1911, tarda 4 años. Así como él lo hizo con Mar del Plata, también quería que fuera lo mismo para La Pampa en una cosa completamente distinta, pero que justificaba que La Pampa fuera provincia en un territorio nacional, que le daba muchísimo menos importancia como lugar, ¿no es cierto? En 1916, los Luro ya habían logrado sortear la crisis familiar, luego de que Alejandro, hijo de Pedro, adquiriera San Huberto en el remate del banco hipotecario. Igualmente, en aquellos años de la Primera Gran Guerra, la familia había perdido el interés por San Huberto y de a poco comenzaba a acercarse el futuro planeado para ese sitio. Empieza a construir su casona y la termina para 1910. Después, con el tema de no solamente fue el primer coto de caza de la Argentina, y además después, durante la Primera Guerra Mundial, fue uno de los grandes exportadores de leña que se llevaba a Europa. En 1916 muere su hijo primogénito y él entra en una especie de depresión, y además en 1917 estas tierras de él fueron hipotecadas por el banco hipotecario. Sí, esta hipoteca la logra levantar su segundo hijo, Alejandro, y las mantienen hasta casi fines de la década del 20. Si bien había levantado su economía con el tema de la cacería y de la exportación de leña, la verdad es que no lograron levantar del todo la hipoteca y las tierras pasaron a manos del banco. Había también dudas, ¿no?, para qué era utilizado San Huberto, y quedó en claro en esta investigación, y consultado también con uno de los familiares, porque tiene un libro existe un libro de visitas en donde hay toda una nómina y todas las firmas de la gente que visitó San Huberto. Entonces, San Huberto era, después de las temporadas de lo que era Mar del Plata, terminaban en marzo, ellos venían y se instalaban por el otoño en San Huberto, en la época de la cacería. Venían con toda su familia, venía Pedro Luro, también venía Arminda, venían los hijos, los 5 hijos, los hijos de Julio Argentino Roca, venía todo el clan, digamos. Y aparte después, una vez instalados acá, llegaban todos los invitados de Europa y, digamos, de familias allegadas, tanto emparentadas como no, pero que
en ese momento eran las familias, digamos, más pudientes y más poderosas de la Argentina. Un país complicado, sumado a un panorama mundial complejo con la Primera Gran Guerra y la sucesión de hechos inesperados, de a poco cercaron a Luro en una profunda depresión, marcando la debacle del primer tramo de historia del parque y dejando truncos un cúmulo de proyectos, incluyendo la provincialización pampeana. Tiene que ver con su depresión y además que se sucedieron una serie de desastres, digamos. Uno de los más importantes fue la nevada de 1923, que acabó con más de 1.500 animales que tenía vacunos en el predio de San Huberto. Entonces fue sucediéndose una serie de cosas que llevaron a que el banco volviera a hacerse cargo a quedarse con las tierras. Siempre papá remarcaba era el entusiasmo, lo mismo que con Mar del Plata, la Rambla, todas esas cosas que habían hecho, cosas lindísimas, que Mar del Plata era un páramo, y bueno, terminó siendo una ciudad, porque eso era un campo de cría, bueno, donde su padre había puesto ahí el saladero, y bueno, tenían que hacer el puerto y qué sé yo, todas las macanas, pero nunca se concibió como una ciudad balnearia. Y después, bueno, empezaron a hacer ahí, y lo que hoy día es el Automóvil Club en Mar del Plata, esa era su quinta que estaba allí, que se llamaba El Retiro. Y después tenía sus hermanos también, que habían hecho una serie de casas cerca de la Bristol, de la Perla. Con las complicaciones convertidas en una amenaza concreta, igualmente Luro intentó sacar adelante a San Huberto con una serie de ideas que apuntaban más a la producción de la zona, dejando de lado el aspecto turístico y de diversión. Más aún cuando las destacadas visitas europeas ya no visitaban el país en el marco de una crisis global. La chimenea es, digamos, la punta del iceberg para lo que ellos usaban. Es una chimenea que es una obra de arte. En esa chimenea, que es de un ebanista parisino, bueno, cuenta la historia que él, como no se la quiso vender el dueño del restaurante, él compra el restaurante, saca la chimenea y la trae a San Huberto. La magnitud y la belleza de esa chimenea, yo creo que entonaba con todo lo que rodeaba a los ambientes de San Huberto. Es una chimenea que tiene una talla perfecta, talla en madera de nogal, donde hay una síntesis de Luis XIV, de Luis XV y de Luis XVI, en lo que figuras mitológicas y también hay también motivos florales y bueno, pero bueno, la chimenea te da la pauta de la magnitud y de la calidad de muebles que también usaban. A pesar de cesar una serie de proyectos, las especies incorporadas por Luro a la Pampa lograron una adaptación sorprendente. Los ciervos, convertidos hoy en uno de los principales atractivos turísticos a través de la Brama, experimentaron una serie de particularidades que en la actualidad marcan diferencias con los ejemplares europeos, al igual que los jabalíes. Lo que podemos ver es que el ciervo desarrolló, por ejemplo, cornamentas muy grandes, en algunos casos mayores a las que desarrolla en Europa, es decir, que encontró un nicho aquí que le resultó muy favorable. Y desde aquellos primeros ejemplares que trajo Luro aquí al corazón de nuestro bosque pampeano, donde estuvieron reducidos en un principio a unas 800 hectáreas, ya que Luro tenía allí una jaula de caza, digamos, ¿no? Con ciervos. Hoy día están distribuidos por toda la provincia de La Pampa. El caso del jabalí, de los jabalíes que trae Luro, de los machos, de los dos machos que él trae, queda uno solo vivo y le cuesta más adaptarse que el ciervo. Si el Luro también lo trae y los destina a un lugar de encierro de jabalíes, a una jaula de jabalíes que está ubicada al oeste de lo que es el actual castillo, se muere un macho y tiene muchos problemas de mortandad con los primeros jabalíes y hay sucesivas importaciones, digamos, de jabalíes franceses básicamente,
que después terminan acostumbrándose y una vez que el jabalí se adaptó, sí, ya el potencial del jabalí es, pensemos que es las pariciones son muy numerosas, las hembras una aparición muy numerosa, es muy fácil verlos con 6, 7 crías, jabatos, y en algunos lugares ya se han registrado 2 pariciones por año, una cosa que es muy fuerte desde el punto de vista de adaptación a este ambiente de bosque. Eso ha hecho que también la pampa se vea poblada de jabalí, para beneplácitos de alguno y para problemas para otro, ¿no? Anteriormente, en la década del 30, toda la década del 30, San Huberto estuvo en manos del banco. Ahí, digamos que las tierras tuvieron un gran retroceso y todo lo que fue las instalaciones. Además, lo que se conoce hoy como el monasterio también formaba parte de San Huberto y se construye la ruta 35, entonces el campo es cortado a la mitad. Mucha gente no de acuerdo con este sistema de coto de caza cortó muchos alambrados de los cercos donde estaban encerrados los animales y estos se empezaron a esparcir por toda la pampa. Entonces, digamos que durante la década del 30 la estancia San Huberto tuvo como un desastre en todos los aspectos. Posteriormente, en el 39, la compra Maura, Antonio Maura y Ganuza, que se hace cargo de estas tierras y además, bueno, al levantar la hipoteca y poner una fuerte suma monetaria en lo que era la reconstrucción de todo lo que se había perdido, el banco como que le tiene algunas consideraciones con respecto a los pagos de la hipoteca. La impronta de destacados artistas y el aporte de obras, la distinción del mobiliario, tapices y otros detalles dieron clara muestra de las aspiraciones de Pedro Luro hacia ese sitio que, al cabo de pocos años, sin pretenderlo, dejó allanado el camino para que desde ese mismo sitio se alumbraran nuevos proyectos. Un hallazgo por demás importante, el de Pasada Urgente, logrando recopilar y tener el testimonio de los descendientes de Pedro Luro, quienes accedieron a participar en este programa que de a poco vamos conociendo los detalles de ese inicio, de aquella gesta de Pedro Luro y también esos ingredientes que tienen que ver con la presencia, la importancia que tenía San Huberto en aquella época, con la presencia de la oligarquía argentina, también la clase alta de Europa, lo que ofrecía aquel parque y a la vez se convertía en el primer coto del país y acaso también del continente. Son muchísimos los episodios a repasar y el derrotero a lo largo de los años del parque. Por eso seguiremos la semana que viene viendo el final de la era Luro y cómo se fue dando todo hasta llegar a manos de la provincia.